Respetables hermanos y hermanas, nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a pedir primeramente la oración de nuestro Señor, a nuestro Señor, y posteriormente voy a dar las indicaciones al respecto. También aclaro que tendré una oración especial por una situación terrible que el día de ayer sucedió y que lo vamos a entender en la oración que eleve a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos porque tú me permites transmitir tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Que todo sea para la honra tuya y que todo sea también para la edificación de quienes escuchen este mensaje. Una oración muy especial por todos los familiares que ahora sufren la muerte de esos niños que el día de ayer sucedió en Uvalde, Texas. Gracias, Señor, porque podemos poner en tus manos a todas estas familias y que de ti reciban la fortaleza que deben de tener. Sabemos que es una situación muy dura, muy difícil de aceptar. Pero sabemos en especial que estos niños están contigo. Y Señor, pues solamente te pedimos que les ayudes a cada uno de sus padres y todas las familias. Padre Celestial, que nosotros no dejemos de predicar tu palabra, que es la que persuade al mundo y convence al mundo de sus pecados. Que prediquemos esta palabra por todas partes para que las personas se conviertan a ti. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, transmito los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, a través de El Alumbrador Cristiano. Transmito este especial estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy presentando el miércoles pasado, comencé el tema Cristo viene en su primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte. Siempre hago la aclaración que este tema, Cristo viene, no se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo, sino cuando el Señor hace su aparición aquí en la tierra en relación a su nacimiento. Bueno, estamos estudiando el cumplimiento de las profecías y dentro de este tema estamos viendo la genealogía de Mateo, y es a lo que a continuación me voy a referir. A uno le puede parecer que Mateo 1 al 17 no es más que una aburrida lista de nombres, pero esto cambia cuando se toma el tiempo para examinar los nombres en el Antiguo Testamento. La genealogía de Mateo incluye varias sorpresas felices. Entre las primeras raíces de Jesús se encuentran no solo hombres justos tan notables como Abraham y David, sino también varios que se destacan en la historia como hombres especialmente injustos, entre los que se incluye al inicuo rey Manasés. No solo hay ahí judíos como se esperaría,
sino también gentiles, entre los que se incluye una cananea y una moabita, cuyos paisanos han sido notorios enemigos del pueblo de Dios. Eso es bien claro. También causa alguna sorpresa en vista del estatus social que tenían en ese tiempo, el hecho de que en la lista se incluye tanto mujeres como hombres. Además, por lo menos 2 de las mujeres son mejor conocidas por los pecados que habían cometido. En la lista se incluyen individuos que fueron grandes, pero hay otros que no lo fueron tanto, y aún otros, hay que reconocerlo con pena, que fueron despreciables. El árbol genealógico de El Salvador tuvo su cuota de plagas y de esterilidad, de brotes que crecieron torcidos y de ramas que se quebraron. Si alguna vez necesitamos prueba de que Dios puede realizar sus propósitos a pesar de las debilidades e incluso la obstinación, es decir, a pesar de esas debilidades de la humanidad. En la genealogía de Mateo hallamos abundancia de ella. Por eso les digo que no veamos esta genealogía como algo aburrido, sino que tenemos que extractar todo lo que en ella se nos presenta. Ahora pasamos a ver la genealogía de Lucas. Esta genealogía de Lucas está comprendida en el capítulo 3 de su Evangelio, desde el versículo 23 hasta el versículo 38. Lucas también proporciona una genealogía. Sin embargo, esta no se encuentra al comienzo del libro, sino en el capítulo 3, y tiene un propósito diferente de la lista de Mateo. La genealogía de Mateo comienza con Abraham. Dice en Mateo 1, versículos 1 y 2, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y muestra el parentesco de Jesús con los judíos. En cambio, la parte terrenal de la genealogía de Lucas termina con Adán. Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y muestra el parentesco de Jesús con todas las personas. Entonces, lo que vemos es que las versiones que dan Mateo y Lucas de la genealogía de Jesús presentan notables diferencias. Ambas muestran que Jesús fue descendiente de Abraham. Mire lo que dice Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Luego en Lucas 3:34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Y también la muestra como descendiente de David. Dice en Mateo 1:6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Luego en Lucas 3:32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón,
Sin embargo, la mayoría de los demás nombres de las dos listas son diferentes. Una excepción de esto podría ser Zorobabel. Dice en Mateo 1:12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Luego Lucas 3:27, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Aunque hay quienes no creen que el Zorobabel de una de las listas sea el mismo de la otra. Entonces son varias las explicaciones que se han dado para dar cuenta de las diferencias. La más sencilla y tal vez la mejor es que Mateo proporciona el linaje legal de Jesús por medio de José. Jesús era el hijo legal, pero no carnal de José. Hay que entender bien esto. El único padre de Jesús fue Dios. Mientras que Lucas da el linaje carnal por medio de María. Estas dos maneras, pues, de ver el linaje de Jesús se distinguen a veces como el linaje legal a través de José y el linaje real a través de María. Esta es la conclusión que se encuentra en escritos cristianos tan antiguos como Eusebio, que vivió entre los años 260 al 340 después de Cristo. Nosotros podemos ver pues que este punto de vista tiene correlación con el énfasis que le da Mateo al nacimiento de Cristo desde la perspectiva de José, y el énfasis que le da Lucas a este mismo nacimiento desde la perspectiva de María. En Lucas 2:19 nos dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. También se acopla tal punto de vista con el énfasis judío de Mateo y el énfasis griego de Lucas. Por ejemplo, nosotros podemos ver pues que la dificultad primordial con el anterior punto de vista estriba en que la genealogía de Lucas no hace mención de María. Puede que la razón para esto sea que, como regla general, los judíos no incluían a las mujeres en las genealogías. Puede que a las mujeres se les mencione por casualidad. Dice Mateo 1, 3 y 5, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Noten, dos mujeres, Tamar y Sara, Sara con Z. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Salmón engendró de Rahab, noten, otra mujer, a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isa. O sea, se mencionan 4 mujeres, Tamar, Sara, Rahab y Ruth. Sin embargo, era a través de los hombres que se transmitían las líneas de descendencia. Note, no obstante, que el texto da a entender implícitamente, pues, que Jesús no era en realidad hijo de José, hijo, según se creía, de José, lo cual indica que no era por medio de José que Lucas estaba dando el linaje de Jesús, sino era por medio de José, si no era por medio de José, mejor dicho, por medio de quién era. La respuesta más sencilla es que Lucas
estaba dando el linaje de Jesús por medio de María. Es probable que las palabras hijo, según se creía, de José, deberían considerarse una frase parentética, o sea, una frase que se relaciona, pues. De modo que la frase hijo de Elí se refiere a Jesús y no a José. Eso es lo que nosotros vemos. Jesús sería de este modo nieto de Eli, una forma permitida de traducir la palabra hijo. Entonces, nosotros podemos ver pues claramente esta situación. Cuando vemos en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, otro posible significado pues de hijo en la Biblia es el de yerno. Hay quienes conjeturan que Elí solo tenía hijas, lo cual significa que un yerno pudo haber heredado como hijo. Esto es bien claro. Por ejemplo, yo tengo 2 nietos de 6 y 4 años. Entonces, cuando me refiero a ellos, me refiero como a hijos, ¿ve? En el sentido de la relación de abuelo a nieto. Pero claro, evidentemente que no son mis hijos, son hijos de mi hija. Pero es un costumbrismo que los abuelos ocupamos al referirse uno a los nietos. Por lo tanto, Mateo recalcaba que Jesús era descendiente legal de David, mientras que Lucas recalcaba que Jesús era descendiente carnal de David. Mateo siguió la línea por un hijo de David, el rey Salomón, mientras que Lucas vio el linaje por medio de otro hijo de David, Natán. Dice en 2 Samuel 5:14, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobal, Natán, Salomón. Entonces, nosotros podemos ver claramente esta situación bien definida. Las dos genealogías, pues, que se dan en los evangelios no dejan duda de que se ha cumplido la profecía de 2 Samuel 7:16, que nos dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, pasemos a otros aspectos. Se hacen 2 anuncios. Estos 2 anuncios están comprendidos en Lucas 1, desde el versículo 5 hasta el 38. El libro de Lucas recoge el relato más completo de los eventos que sucedieron inmediatamente antes de la llegada de Cristo. Después de su introducción, Lucas pasó a contar 2 historias acerca de anuncios que se hicieron. Tenemos, por ejemplo, el anuncio hecho a Zacarías, que está comprendido desde el versículo 5 del capítulo 1 hasta el versículo 25. El primer anuncio se hizo en el templo de Jerusalén a un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías vivía en las montañas que estaban al suroeste de Jerusalén. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. De conformidad con las instrucciones de Moisés para ser sacerdote, el candidato tenía que ser descendiente del sacerdote original Aarón. Noten lo que dice Éxodo 28:1.
Hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Los dos eran justos y piadosos. Solo había una cosa que echaba a perder sus vidas, y ello era que habían alcanzado una edad avanzada sin tener hijos. Mire lo que dice el versículo 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Los sacerdotes habían sido distribuidos en 24 divisiones u órdenes. Zacarías era de la división de Abías. Mire lo que dice Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Luego pasemos a 1 Crónicas 24:10. La séptima a Cos, la octava a Abías. Podemos nosotros ver pues que las órdenes se turnaban en el servicio del templo una semana a la vez. Cada semana se echaban suertes en relación con los servicios del templo. En Lucas 1:9 nos dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. La tarea más codiciada, pues, era la de ofrecer incienso sobre el altar que estaba delante del velo que ocultaba el lugar santísimo. Esto era lo más cerca que un sacerdote corriente podía llegar a aquel sagrado lugar. Era un honor que podía recibirse solamente una vez en la vida. Entonces vemos que, según se relata al comienzo de la historia, se trataba de la semana que le correspondía a Zacarías servir en el templo, y éste tenía el privilegio de ofrecer el incienso. Entonces, cuando entraba en el lugar santo, debió de haber estado pensando qué especial era ese día. Había de ser aún más especial de lo que había esperado, pues se le apareció un ángel del Señor llamado Gabriel. Y a esto me refiero a continuación. En la Biblia solo hay 2 ángeles que se les menciona por nombre. Me voy a referir a ellos, me refiero a Gabriel y a Miguel. Voy a dar una serie de citas y las vamos a leer para tener testimonio de que son mencionados por sus nombres. Dice en Lucas 1, 19 y 26, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Luego el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Luego pasemos a Daniel 8:16, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y aquí mismo en Daniel, en el capítulo 9, versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Luego veamos donde se menciona al ángel Miguel.
Dice en Judas verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. También en Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y así pues sucesivamente en Daniel, en el capítulo 10, se vuelve a mencionar el nombre de Miguel, en Daniel en el capítulo 12 también. El mensajero, es decir, la palabra ángel es transliteración de una palabra griega cuyo significado literal es mensajero. Entonces, el mensajero de Dios le dijo al anciano sacerdote que él y Elizabeth iban a tener un hijo. Noten en Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. En el anuncio de Gabriel, mencionó que Juan no bebería, me refiero a Juan el Bautista, por supuesto, no bebería vino ni sidra. Lucas 1:15. Compare esto, miren, vamos a comparar esto con Números capítulo 6, los versos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Aparentemente, Juan había de ser nazareo desde el nacimiento. Otros que fueron nazareos desde que nacieron fueron Sansón. Miren lo que nos dice el libro de Jueces, capítulo 13, versículos 3 al 7. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de la muerte. Esto es bien claro, pues. Y luego nos ayudamos con 1 Samuel, en el capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este hijo, que había de llamarse Juan, vendría con el espíritu y el poder de Elías,
como precisamente el precursor del Mesías. Dice en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, Gabriel citó de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, una profecía acerca de este precursor. Miren lo que dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, fíjense que al sacerdote le parecieron difíciles de creer las palabras del ángel. Por eso en los versos 18 y 20, noten lo que se expresa. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Desde ahí se empieza a mostrar la duda, ¿verdad? Porque yo soy viejo, otra duda, y mi mujer es de edad avanzada, tercera duda. Verso 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, nosotros podemos ver pues que a manera de señal y de castigo por su incredulidad, a Zacarías se le privó del habla. Después de terminar su semana de servicio, ya hemos visto pues que era una semana que servían en el templo. Zacarías volvió a casa. Noten el verso 23 de Lucas 1. Y cumplidos los días de su ministerio, o sea, su semana, se fue a su casa. Su esposa pronto quedó encinta, como el ángel había anunciado. Miren el verso 24 de Lucas 1. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, punto. El sacerdote pues debía entender, al igual que todos nosotros, que para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, veamos en otras palabras el anuncio hecho a María, y esto lo tenemos en Lucas 1, versículos 26 al 38. El primer anuncio fue hecho en la ciudad más sagrada de Palestina. El segundo, en una de las ciudades más despreciadas. Juan 1:46 dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces, vemos que cuando Elizabeth tenía unos 6 meses de estar encinta, miren lo que dice Lucas. Vamos a consultar en el capítulo 1 los versículos 26 y 36. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes que María, el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, o sea, a Elizabeth, ¿verdad? Entonces,
Suponiendo que María quedó encinta poco después del anuncio que le hizo Gabriel, esto haría que Juan el Bautista fuera 6 meses mayor que Jesús. Claro, al aspecto físico, la diferencia de 6 meses entre los seres humanos no es notoria, nada más es notoria por el hecho cronológico de establecer fechas de nacimiento. O sea, podemos decir que ver a Juan el Bautista y ver a Jesús era de un aspecto similar, porque la diferencia apenas era de 6 meses. Gabriel se le apareció a una joven de Nazaret, una insignificante aldea de Galilea. Se dice que Josefo, el historiador judío del siglo I, mencionó 204 ciudades y pueblos de Galilea, pero no hizo referencia alguna a Nazaret. El Talmud numeró 63 ciudades de Galilea, pero nunca menciona a Nazaret. La joven era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y el nombre de la virgen era María, Lucas 1:27. Entonces podemos nosotros ver pues que la palabra griega que se traduce por desposada se refería a un compromiso más vinculante que el que muchos de nosotros conocemos. O sea, es una situación de culturización, es una situación que se daba en estos tiempos. En nuestros tiempos el desposorio, podemos decir que prácticamente no existe. Los casamientos judíos se llevaban a cabo en 2 etapas. Primero, se hacía una ceremonia de compromiso llamada el desposorio. Ese era el desposorio, o sea, una ceremonia de compromiso. Mateo 1:18 nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Y luego, algún tiempo después, ¿verdad? Como regla general, la ceremonia de matrimonio se llevaba a cabo un año después de la ceremonia de desposorio. Imagínense, qué bonito era todo esto y qué respeto pues había. Se celebraba el casamiento en sí. La primera ceremonia vinculaba legalmente al novio y a la novia, aunque el matrimonio no se consumaba, o sea, la relación sexual pues no se consumaba. María estaba vinculada legalmente a José, aunque todavía no estaban oficialmente casados. Dice en Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24, miren qué duro lo que ahí se dice, pero era serio, porque había que respetarse desde los tiempos de la ley mosaica. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedraréis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Usted puede imaginarse qué muerte más terrible era esa, siendo
apedreados. Solo imagínese usted qué cuadro más horrible, qué cuadro más dantesco era ver a una pareja que por causa del irrespeto del hombre y por causa de que la mujer no dio gritos, ¿ve? Porque la mujer podía ser salva de la muerte si ella pedía auxilio, pues en otras palabras, eso indicaba que no estaba de acuerdo con el abuso de aquel hombre. Usted imagínese cómo fue de terrible esa situación en esos tiempos. Esto explica pues la acongojante situación de José cuando él se enteró de que María estaba encinta. ¿Cómo es posible si yo solamente estoy desposada? Ahora usted entiende bien lo que era el desposorio en aquel tiempo, porque alguien podía decir, ya estaban juntos, ya tenían relaciones. No, el desposorio era sellar un compromiso un año antes de que se efectuara el matrimonio. Dice en Mateo 1, 18 y 19, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esto fue lo que el ángel le dijo a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que es la forma abreviada de un nombre que significa Jehová salva o Jehová es salvación. Se lo repito, Jehová salva o Jehová es salvación. Era un nombre bastante corriente en aquellos tiempos y ahora también lo es muy usable este nombre. En Hechos capítulo 13 versículo 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús. Entonces, sin embargo, fue el nombre que se escogió para el hijo de María por lo apropiado que era. Y recuerden que el ángel se lo dijo. ¿Ve? Dice, repito otra vez en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, a diferencia de Zacarías, a María no le costó que lo anunciado por el ángel realmente ocurriría. Lucas 1:45 dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Sin embargo, sí tenía una pregunta sobre cómo ocurriría. Lamentablemente ya tengo que parar por causa del tiempo, pero siempre les invito para el próximo miércoles 5 de la tarde para seguir escuchando la continuidad de este estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos has permitido presentar este bello mensaje que nos hace ver pues acerca de la venida de nuestro Señor en su forma encarnada aquí a la tierra. Gracias por ello, que el mensaje sea de mucha ayuda espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.